Buenas noches, estimados docentes. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de Ediciones Corefo. En esta oportunidad presentaremos el tema recursos TIC que favorecen el desarrollo de los procesos cognitivos básicos, como son atención, percepción y memoria. Bien, si queremos ir conceptualizando, por ejemplo, qué son los procesos cognitivos, estos se entienden como todo aquel conjunto de operaciones mentales que realizamos de forma más o menos secuenciada, con el fin de obtener algún tipo de producto mental. ¿Qué son los procesos cognitivos básicos? Son los procesos mentales que en todo caso me van a permitir procesar la información para de este modo poder interactuar y comprender también el mundo a través de los sentidos. Se trata pues de cada una de las operaciones que nosotros realizamos y que nos permiten captar, codificar, almacenar y trabajar con la información que proviene tanto del exterior como del interior. Captar sus cualidades, captar sus relaciones, recordarlas y por tanto finalmente aprender. Los procesos cognitivos básicos pues nos van a permitir captar toda esta información y almacenarla a través de los distintos sentidos. Para aprender necesitamos, por ejemplo, estos procesos cognitivos básicos, es decir, necesitamos percibir, en todo caso, de forma visual, táctil, auditiva, gustativa u olfativamente un estímulo, pero debemos en todo caso captar la atención suficiente para que quede registrado en nuestra memoria. En el caso de los niños, por ejemplo, en su día a día, en sus juegos y actividades, ponen en marcha sus procesos básicos de atención, ponen en marcha estos procesos de percepción y memoria. Entonces, comenzaremos mencionando lo referente a la percepción. Cuando nosotros hablamos de percepción, podemos mencionar que se trata de un proceso mental en el que organizamos toda la información. Esta información que va a proceder, en todo caso, de un entorno, del interior de uno mismo, para finalmente darle un sentido. La percepción puede ser considerada como el origen en todo caso y la base de todo nuestro conocimiento. Este conocimiento del mundo, del que se alimentan las demás funciones cognitivas y del que llegan a depender en buena parte, ahí nosotros podemos mencionar las emociones, los sentimientos y los afectos que van a promover nuestra conducta. Cuando hablamos de la percepción, nosotros podemos referirnos, por ejemplo, a dividirla ya sea en la percepción visual, que se refiere a la capacidad que nosotros vamos a tener, por ejemplo, para interpretar toda aquella información que percibimos por medio de la vista. Ahí nosotros estamos viendo en la imagen un poco lo que es la percepción, ¿no? Que no siempre es la misma para todas las personas. Cuando hablamos de auditiva, se trata de la capacidad que nosotros vamos a tener para interpretar la información que recibimos por los oídos. Táctil,
por medio del tacto, olfativa, por ejemplo, en este caso, interpretar la información que nos llega del exterior por medio del olfato. Tenemos ahí la gustativa, ¿no? Que va a ser ciertas sustancias químicas que nosotros vamos a percibir, por ejemplo, con nuestras papilas gustativas. Existen muchos recursos TI que en todo caso van a promover la percepción, en este caso si hablamos de percepción visual principalmente, o auditiva, en los principales, por ejemplo, crucigramas y puzzles, por ejemplo. Entre las herramientas que se pueden utilizar, los podemos ubicar en todo caso en dos tipos, ¿no? Aquellas que nosotros como docentes vamos a crear o aquellas que están listas para ser utilizadas según las necesidades encontradas en nuestros estudiantes. Entonces, ahí nosotros tenemos gran variedad de recursos de acuerdo a nuestras necesidades. Existen varios programas para hacer, por ejemplo, los llamados puzzle o los llamados crucigramas, como nosotros los llamamos. Lo bueno, como acabo de mencionar, de que cuando nosotros encontramos estos programas que los podemos elaborar nosotros, los hacemos a nuestro gusto y necesidades de los estudiantes. Eso no quiere decir que no encontremos en la web numerosas herramientas que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, aquí tengo una que es puzzle.org. Vamos a visualizarla. Vamos a verla. A ver. Aquí tengo esta página que permite hacer estos puzzles y también permite hacer otras actividades más. En este caso, yo voy a ingresar a la página, ¿no es cierto? Como ustedes lo ven ahí, por ejemplo, si yo ingreso a esta página, la voy a encontrar en lo que es un idioma extranjero. Entonces yo aquí le pongo español y ya puedo leer sin ningún problema todo lo que se refiere o todas las herramientas que tiene esta página para que yo pueda trabajar en todo caso algunos ejercicios de percepción. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, los crucigramas, tenemos también rompecabezas. Si bien es cierto, el detalle de estas herramientas es que muchas son gratuitas hasta cierta cantidad de actividades. Luego lo que nosotros tenemos que hacer es pagar una cantidad para que nosotros podamos utilizarla sin ningún problema. O si queremos, vamos eliminando y trabajando las herramientas mínimas o los ejercicios mínimos que permite desarrollar. Por ejemplo, yo acá voy a hacer un rompecabezas nuevo, dice, voy a comenzar. Esta herramienta es sumamente sencilla, la pueden trabajar con los más pequeños de las instituciones educativas. Podemos hacer también que los padres de familia lo aprendan y lo puedan trabajar con algunas imágenes que de repente están relacionadas a los temas o que en todo caso están, si no son relacionados al tema, están en todo caso relacionados a una actividad familiar. Por ejemplo, yo aquí voy a poner una foto familiar, entonces se va a subir la imagen y luego, después de que se sube esta imagen, yo voy a poder visualizarla en el lado derecho y voy a generar mi rompecabezas. Y como pueden observar, pues las piezas son mínimas con la finalidad que los niños puedan trabajar. Le voy a dar aquí guardar y ya tengo mi actividad realizada. Entonces, aquí ya tengo el puzzle con el que yo estoy trabajando, en este caso, para hacer el trabajo con los estudiantes. Ellos pueden ir considerando la imagen de la foto familiar que tienen en casa
Y así sucesivamente van a ir trabajando y colocando la imagen. Entonces, cuando yo utilizo este tipo de herramientas, yo puedo determinar qué imagen colocar en el sentido que sea significativa, para el trabajo con mis estudiantes. O en todo caso, yo puedo colocarla según la programación curricular que tenga. Encontramos muchas de estas páginas. Aquí también, por ejemplo, tenemos lo que es EducaPlay, que también me permite generar muchas actividades que yo pueda hacer de crucigramas y rompecabezas. En el caso de EducaPlay, al igual que las demás actividades, yo voy a elegir qué tipo de actividad voy a hacer. Aquí puedo colocar rompecabezas o crucigramas y continuar trabajando la actividad. Sin embargo, yo sé que algunos docentes pues me dirán, no tengo mucho tiempo, ahora que nosotros nos encontramos en una situación de emergencia, en la cual prácticamente no pueda yo hacer estas actividades. Lo que tengo que buscar son las páginas que me permitan trabajar esta sopa de letras, estos crucigramas, en relación a la edad de mis estudiantes. Van a haber algunos que son para los más pequeños y otras actividades que son para los más grandes. En ese sentido, voy a mencionar o voy a mostrar esta página, ¿no? Que tiene también para trabajar con los más pequeños. Puedo hacer un duelo, lo puedo trabajar como aquí lo estoy mencionando, en el caso de solitario, y simplemente le doy jugar. Lo bueno de encontrar ya algo hecho es que también me va a permitir colocar, por ejemplo, buscar algunas temáticas relacionadas a lo que yo tengo, ya sea matemática, literatura, etcétera, ¿no? Yo acá le voy a poner de repente a los animales. Aquí también puedo definir las cuadrículas que va a tener y eso va a estar en relación al grado de dificultad que va a tener el ejercicio, señalando si son pequeños o si son más grandecitos, ¿no? Yo voy a poner la más pequeña. También me dice, puedes generar los grados de dificultad no solamente en cuanto a la imagen, sino también si voy a utilizar palabras invertidas o no. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo le pongo sin palabras invertidas y simplemente le doy jugar, ¿no? Entonces aquí me van a aparecer un tiempo, ¿no es cierto?, para yo empezar a realizar la actividad. El detalle está en que cuando yo busco estas actividades posiblemente me pongan pues no necesariamente animales que sean propios del Perú. Entonces de repente ahí sí yo podría trabajar con una herramienta en la que yo genere la actividad, ¿no? Entonces así yo voy buscando todas las actividades que se van a encontrar con un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, yo acá encontré puma. Y así sucesivamente se me va marcando y voy determinando el tiempo. Esta es una forma de que nosotros también trabajemos algunos de los procesos cognitivos básicos, ¿no? Y que lo trabajemos con los estudiantes. Otra de las páginas que también se podría recomendar también para hacer, en todo caso, rompecabezas, ¿no? Considerando que son cualquier tipo de reto, ya sea para un niño o para un adulto, que nos va a ayudar en una capacidad visual, ¿no? De concentración, o también nos puede promover un momento de relajo. Es decir, estos puzzles van a reportar muchos beneficios en cuanto al desarrollo físico-intelectual de los más pequeños o hasta los más grandes o los más adultos en casa. Entonces aquí nosotros encontramos, por ejemplo, vamos a mencionar esta otra actividad. Aquí ya, como ustedes pueden observar, los puzzles me parece que ya son para chicos un poquito más grandes. Los que hemos mencionado son para los más pequeños y estos ya serían para los más grandes, ¿no? Entonces,
Y yo podría escoger, por ejemplo, esta ardilla o el carro que había mostrado hace un momento y ya aparece lista la imagen, ¿no? Para yo poderla completar y puedo poner el número de piezas en relación a la dificultad que quiero. Puedo hacer hasta de 104 piezas y comenzar a iniciar la actividad. Entonces, puedo también colocar el mínimo número de piezas y comenzar a desarrollar esta actividad. Entonces yo aquí, yo le pongo mezclar y ya me está considerando el tiempo, ¿no? Entonces es una actividad que también yo puedo desarrollar con los estudiantes, con la familia y ellos van un poco desarrollando estos procesos cognitivos básicos. Otra de las herramientas que se ha visto y que se ha venido buscando es que estas aplicaciones, si bien es cierto, las que yo estoy mostrando son para un entorno Windows, muchas veces también encontramos aplicaciones para el celular, es decir, para un sistema operativo Android. Y eso nosotros también lo podemos considerar, por ejemplo, para las tabletas. Entonces, aquí también tenemos una página que se llama Peque Puzzle y también para los jóvenes Puzzle. Entonces, nosotros seguimos buscando y relacionando alguna de esas herramientas que nos pueda servir para trabajar con los más pequeños. En el caso de los más pequeños, por lo general está relacionado a programas de la televisión que seguro ellos ven con frecuencia. Entonces también puede motivar a que ellos tengan estos procesos de percepción visual, de procesos de concentración, etcétera. Y en el caso de los más grandes, también aquí nosotros tenemos que ir viendo algo que sí es importante señalar, es que en este caso no necesariamente tenemos que iniciarlo con un usuario y una contraseña. Como acabo de mostrar, yo puedo utilizar los ejercicios sin necesidad de acceder con mi usuario. Entonces, nosotros tendríamos que orientar en todo caso a los padres de familia ahora, ¿no? Para que ellos puedan trabajar estas actividades con los estudiantes. Igual acá, como ustedes pueden observar, aquí ya hay mayor dificultad porque encontramos piezas, mientras que antes eran un poquito más de 100, acá llegan a 225 piezas. Entonces, así vamos a ir revisando la información que nosotros encontramos en Internet y la vamos a considerar en función a las necesidades que como docentes nosotros tenemos. O bien aquella que va a generar, o yo voy a generar en función a las imágenes que yo tengo como referencia, o con las temáticas que yo voy trabajando, o actividades, en todo caso, que ya encuentro diseñadas y que puedo trabajarlas con los estudiantes. Muy bien, luego que hemos visto un poco lo que son algunas actividades con TIC de lo que es percepción, vamos a ver otras referidas a lo que es la atención, que es muy importante también este proceso cognitivo, trabajarlo con los estudiantes, ahora que sabemos que están pues con muchos estímulos en casa, ya sea televisor, celular, computadora, entonces debemos promover, ¿no? En este caso, cuando nosotros hablamos de la atención, decimos pues que es un proceso cognitivo que le va a permitir a todo ser humano seleccionar, focalizar y mantener sus recursos mentales en una estimulación determinada. Es así cuando nosotros seleccionamos un estímulo e ignoramos otros estímulos, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros podemos hablar de ciertas características de atención. Tenemos, por ejemplo, atención en relación a la amplitud, es decir, cantidad de información que nosotros podemos atender al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y cantidad de tareas que podemos realizar de forma simultánea.
también hay, de acuerdo a la intensidad, realizar tareas prácticamente sin prestar atención y otras que sí te van a exigir altos recursos atencionales, ¿no? Que son las tareas controladas. La alternada también cuando se produce, en todo caso, cuando realizamos más de una actividad, ¿no? Que tenga que ver al mismo tiempo, que nos demanden los mismos tipos de recursos cognitivos. Importante también es el control. La atención puede ser voluntaria o involuntaria. Entonces, aquí también podemos señalar, si queremos ya ampliar procesos referidos a la atención, podríamos hablar que existen diversos tipos de atención, ¿no? Hablamos de una atención interna, hablamos, por ejemplo, en todo caso, a una atención externa, abierta, una atención encubierta, focalizada, dividida, sostenida, una atención visual, una atención auditiva, y a esto inclusive se pueden sumar otros factores, ¿no? Que están determinados en cuanto a la atención, como pueden ser estos factores externos, que habíamos mencionado algunos de ellos aquí, por ejemplo, la intensidad, o aquellos factores internos, ¿no? Que también tienen que referirse, por ejemplo, a un esfuerzo requerido por una tarea, ¿no? También tienen que estar en relación al estado físico de la persona, el cansancio, etcétera, ¿no? Ahora que de repente no se cumplen las determinadas horas de sueño, ¿no? Por esta situación de que estamos mucho en casa. Entonces, en ese sentido, nosotros ahí también tenemos otros recursos TIC que podríamos considerar para que los niños vayan practicando un poco estos procesos, ¿no? Vayan desarrollando estos procesos de atención muy importantes para el desarrollo de algunas actividades o tareas. En este sentido, nosotros podemos considerar, vamos a ver aquí, algunos ejercicios que se trabajan en lo que es, por ejemplo, esas páginas web educativas donde nos hacen ejercicios un poco de gamificación, se podría decir así, representada por niveles, instrucciones y procedimientos básicos, donde es muy importante estar atento, por ejemplo, a las indicaciones, ¿no? O instrucciones que se dan. Muy importante desarrollarla también en nuestros estudiantes, en los niños. Aquí, por ejemplo, una de ellas es el iBook, que como ustedes pueden observar, también se tiene para el celular, ¿no? Está diseñado para niños de 4 a 8 años y también de 9 años hacia adelante. Entonces, entre esas actividades, por ejemplo, vamos a mencionar aquí el iBook, ¿no es cierto? Este es la página educativa donde nosotros podemos hacer estas actividades para que los chicos estén altamente concentrados y sigan las secuencias. Entonces, son secuencias básicas, también se pueden hacer acciones intermedias y podemos llegar a las más avanzadas. Por eso había diferentes tipos de edades, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí le doy iniciar, creo que muchos hemos trabajado con estas actividades, ¿no es cierto? Y entonces es importante que los chicos vayan siguiendo las señales y las secuencias, un poco que también les ayuda a todo este pensamiento que ellos van trabajando. Entonces ahí nos va demostrando a través de este ejemplo cómo es que se tiene que trabajar la actividad. Acá me dice, bueno, hay que colocar una flecha, ¿no? Dos flechas y esto significa que se pone de pie. Yo le doy a acceder y así continúo haciendo los diferentes ejercicios. Van a ver muchos niveles y cada uno los va a ir explicando. Primero, antes de empezar las actividades, te va a ir diciendo toda la secuencia de cómo
se debe trabajar cada uno de estos ejercicios. Una vez que ya lo hayas desarrollado, entonces ya podemos continuar. Muy bien, a los niños les gusta y a los adolescentes estar concentrados con estos tipos de juegos que ya son muchos de carácter educativos. Hay otros que tienen la misma característica, pero en este caso ya son con personajes muy conocidos, ¿no? En esto ya también apuestan las grandes empresas ya para el trabajo de códigos y de secuencias con los estudiantes. Entonces ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, creo que de repente algunos ya han visto esta película, ¿no? En el caso de Disney, que sería la empresa que también trabaja algunos ejercicios con los que promueve este pensamiento computacional que les va a permitir a los chicos estar pues interesados en todas las actividades que se van a iniciar. Entonces acá sí de repente el volumen va a estar un poquito fuerte, pero es que ya como es una empresa conocida, pues trata de ponerle la música y los efectos propios. Entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Para ver cómo se desarrolla esta actividad, pero al igual que la anterior, todas tienen las mismas características, ¿no? Entonces pide seguir secuencias, ¿no? Yo ahora lo voy a pasar rápido. Lo ideal sería después que con los chicos ustedes los puedan ver y trabajar, ¿no? Secuencias que ahorita de repente no estamos haciendo en el patio con los más pequeños, ¿no? Entonces digo, va avanzando, espero hacerlo correctamente. Digo a la derecha, avanza uno, pero acá tengo una mano. Entonces cuando hago esas actividades, muy bien, sigo avanzando, estoy con atención. También seguro que en un modo presencial se hacen juegos de mundo, bailes, etcétera, ¿no? Pero aquí lo estamos trabajando en un entorno virtual. ¿Qué más tenemos para trabajar con los chicos cuando nosotros hablamos de la atención? En el caso de la atención, seguro que todos han trabajado o han visto lo que es Sudoku. Sudoku también tiene páginas en internet que nos permiten trabajarlo y poder jugar, y también nos puede hablar de los tiempos, ¿no? Entonces aquí yo comienzo a trabajar con todas las actividades y voy un poco trabajando también lo que es la atención. Entonces tengo que ir colocando, como ustedes saben, los números que no se repitan, ¿no? Y comienzo a colocar los números y voy seleccionando. Entonces también tiene que ver un poco con los procesos cognitivos básicos. Estas actividades, en el caso de Sudoku, no solamente se desarrolla o la trabajan con los niños, sino también la trabajan los adultos y los jóvenes. Entonces es bueno promover este tipo de actividades, ¿no? Con los jóvenes ahora que hay tantas herramientas para trabajar. Con los más pequeños también podemos, para lo que es la atención, trabajar estos juegos infantiles, que vuelvo a repetir, si bien es cierto, hay aplicaciones para el celular, ¿no? Como los niños más pequeños no tienen celular, entonces nosotros tenemos que compartir las páginas una vez que se ha ido revisando, que la información o la propaganda que se ponga no es incorrecta. Entonces, esa es un poco la labor del docente. Antes de recomendar, yo voy colocando y considerando algunos juegos para los niños, ¿no? Son páginas educativas y yo puedo considerar ahí de repente los laberintos, ¿no? Que también van a permitir Usando lo que las flechas podrás corresponde mover la tortuga a hacia la la manzana. atención. Y como ustedes pueden escuchar, pues también tiene sonidos porque, bueno, los niños por lo general les gusta trabajar con músicas, auditivo, visual, todos sus
procesos los van a ir trabajando al desarrollar estas actividades básicas, ¿no? Estos procesos cognitivos básicos. Entonces ahí nosotros tenemos pues a la tortuga, a la que tenemos que ir avanzando con las flechas, y es actividades que nosotros comúnmente las hacíamos con los libros de actividades de la escuela, o también lo hacíamos de repente con fichas. Ahora lo podemos trabajar a través de las páginas web o el internet. Un poco ahí hemos visto lo que se refiere a la atención. Hemos visto estos ejercicios para hacer, por ejemplo, secuencias muy importantes bajo instrucciones, y estos llamados laberintos con los que juegan los más pequeños, un poco viendo su parte lógica también, ¿no? Entonces ya, porque si nosotros hablamos de procesos cognitivos básicos, estos son, pues como dice, la base para los procesos cognitivos superiores. Entonces ahí también vamos a mencionar otro proceso cognitivo básico muy importante también, que es en todo caso la memoria. Cuando nosotros hablamos de la memoria, nosotros ahí decimos, por ejemplo, ¿qué es, no? ¿Qué es la memoria? La capacidad, en todo caso, del cerebro de retener información y, en todo caso, recuperarla voluntariamente. Esto quiere decir que la memoria es lo que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre otros conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Entonces nosotros decimos que la memoria es una de las funciones cognitivas más comúnmente afectadas con la edad. Efectivamente, mientras más avanzamos en edad, más lo que vamos perdiendo, como se dice, pues, es la memoria, ¿no? Podemos clasificar a la memoria en dos tipos, ¿no? Memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. También podemos dividirla en función a otros criterios, como por ejemplo, si hablamos del tipo de información, que tiene que ver un poco con el contenido verbal, y también si hablamos de la memoria no verbal, que está relacionada con imágenes, sonidos, sensaciones. Entonces ahí nosotros también tenemos que ver algunas actividades lúdicas que los chicos puedan trabajar para desarrollar un poco lo que es la memoria, ¿no? Ahí también tenemos que para esto también se utiliza pues los órganos sensoriales, ¿no? Dependiendo del sentido, podemos hablar de una memoria visual, auditiva, olfativa, gustativa, etcétera, de tacto. Eh, También podríamos hablar de fases de la memoria, ¿no? Este proceso de aprender y recordar. Y cuando hablamos de crear nuevos recuerdos, ya hablamos de codificación, almacenamiento, recuperación, y podemos ir colocando ejemplos, ¿no? Que gracias a la memoria podemos recordar, por ejemplo, dónde vivimos. Muy bien. Y para la memoria, seguro muchos de ustedes también han utilizado con los niños o con los jóvenes las tarjetas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un Memo Kids, estoy mostrando ahí que es un aplicativo. Siempre hay que leer todas las indicaciones que hay en los aplicativos, pero hace las mismas actividades que el juego que está en el lado derecho, que se trabaja en la computadora. Entonces, estos aplicativos yo los puedo trabajar también en una tableta. Muy bien, si yo quiero ir, por ejemplo, a ver a qué tipo de actividad me estoy refiriendo, entonces yo voy a colocar aquí, por ejemplo, todos deben recordar seguro cuando se hacen, voy a poner juegos simples, ¿no? Los juegos de memoria, ¿no? Y voy a jugar a nivel simple. Entonces, esto comúnmente nosotros lo hacíamos con fichas. Esta la de voltear y estar mirando dónde está la otra imagen,
¿no? También aquí, si bien es cierto, no está apareciendo el tiempo, pero nosotros lo podemos tener en consideración. Entonces, la idea es que todas estas imágenes nosotros tenemos que ir viendo dónde se encuentran e irlas juntando, ¿no? Cuando juntamos dos fichas iguales, se va a ir borrando y va a ir desapareciendo toda la actividad. Entonces, son juegos, lo que llamamos juegos de memoria, ¿no? Hay desde niveles básicos, como hemos visto, para el caso del uso de los más pequeños, ¿no? Como el Memo Kids, que tiene, bueno, sus dibujos más pequeños y también la actividad es un poco más simple, a juegos un poquito más avanzados. Igual, aquí también hay toda una página para trabajar con los chicos si no se tiene la tableta o si, bueno, no van a trabajar posiblemente en el celular. Entonces nosotros podemos buscar también algunas páginas adecuadas para la edad para que podamos trabajar los diferentes juegos, ¿no? Entonces aquí tenemos puzzles, tenemos también rompecabezas, tenemos también esos juegos referidos a lo que nosotros hemos visto de la memoria. ¿Qué más tenemos nosotros aquí? Seguramente ustedes han jugado a Simón. Esta página un poco ya tiene, podríamos decir, no solamente imagen, sino también sonido, ¿no? Para el caso de los juegos de Simón. Entonces, aquí nosotros podemos trabajar diversas actividades con los estudiantes. La verdad que ya revisando diferentes páginas he logrado ver que hay muchas que son importantes y no solamente para los niños, sino también para los adultos, ¿no? A veces nosotros también tenemos que ir viendo, dice juegas, entonces yo tengo que ir avanzando y juega y observa, ¿no? Entonces yo tengo que seguir haciendo eso. Si no le sigo la secuencia, pues lo pierdo. Y como pueden ver, la secuencia va avanzando y ahí ya lo perdí y puedo hacerlo ya sea con piano o con diferentes elementos. De repente, para otros eh, puede ser más sencillo jugar mirando, ¿no? Entonces aquí yo podría ver, por ejemplo, acá tengo que mirar primero cuál prende, ¿no es cierto? Y darle la secuencia. Entonces acá ya me está poniendo dos veces y uno así. Y bueno, sigo jugando con la actividad. Ahorita lo estoy haciendo rápido y no me estoy concentrando en el juego específico, pero esa es un poco la idea. Luego, también tenemos para lo que es la memoria, posiblemente todos hemos utilizado lo que es el Kahoot. El Kahoot ahora, con su versión un poco ya para la institución educativa, tiene la posibilidad de formar los grupos. Entonces, si nosotros nos vamos a Kahoot, yo puedo trabajar lo que son cuestionarios, puedo trabajar lo que son preguntas, imágenes, etcétera, ¿no? O sea, lo bueno de esta herramienta es que me va a permitir hacer diferentes actividades y en todo caso plantear preguntas de conocimiento que tengan que ver con la memoria o si no, también puedo trabajar imágenes con los más pequeños, ¿no? Y que ellos puedan marcar, por ejemplo, respuestas correctas en función a lo que es una imagen. Entonces, también esta herramienta me va a permitir trabajar lo que es un poco la memoria, pero lo bueno es que cuando ya son herramientas que yo tengo que elaborar, las puedo adecuar a las necesidades de aprendizaje relacionadas a las temáticas que yo trabajo en el aula. Bien, hasta ahí se ha visto todo lo que corresponde a los procesos cognitivos básicos. En todo caso, ahora voy a responder algunas preguntas que nos han dejado en los comentarios, ¿no?
vamos a ir a lo que es la ronda de preguntas. ¿Cómo puedo enviar, por ejemplo, me dicen, cómo puedo enviar vía WhatsApp si mis estudiantes no tienen conectividad? En el caso de que los estudiantes no tienen conectividad, posiblemente sea difícil trabajar algunas actividades que tengan que ver con TIC, a menos que, bueno, si bien es cierto el WhatsApp es gratuito, yo tendría que descargar algunas actividades y cuando las tengo que descargar a nivel de Chrome, estas actividades que yo descargo, tendrían que poderlas pasar por el WhatsApp. Solamente si las actividades, o sea, la aplicación o herramientas es un software libre, me va a permitir descargarlos, porque si no, muchas de estas páginas al querer descargar te pueden pedir que te afilies, ¿no? O que pagues alguno de estos servicios. Otra de las preguntas que Leo dice, ¿qué herramientas TIC podría sugerir para trabajar la percepción con niños de inicial? Como habíamos visto en algunas páginas que mostré, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos la percepción, podríamos trabajar los laberintos, ¿no? Con los niños para que sigan este tipo de secuencias. En todo caso, eso estaba referido a la atención y para la percepción nosotros podríamos trabajar con estos puzzles, pero en todo caso sean simplemente rompecabezas de 7 piezas y sería importante si las puedo trabajar con imágenes significativas para ellos. Me dice, ¿qué tiempo sugieres que debería utilizar la interacción con estos entornos? Muy buena pregunta. En el caso de la interacción con estos entornos, como diría, lo que no queremos es que los chicos logren un vicio, ¿no? Con estas actividades, pero por eso es importante el involucramiento de la familia, ¿no? Si estuviéramos de repente en un aula con acceso a internet, el profesor determinaría las actividades por grupos y por tiempos. Esas orientaciones también deberíamos hacerlas llegar a casa, o sea, no es que se le ponga la actividad al niño, sino es que el padre que está en casa acompaña al niño a desarrollar estas actividades, ¿no? Que es un poco lo que el profesor haría estando en el aula, porque vamos a encontrar de repente en algunos momentos otros aspectos que es muy importante también considerar, como es la parte emocional, ¿no? Sin ella no podemos pues dar significado o valorar cualquier tipo de información, se pueden generar procesos hasta de frustración. Entonces por eso la idea no es dejar al niño, no es dejarnos al niño solos. Dice, ¿podría comentarnos alguna experiencia utilizando estas herramientas que nos ayude a poder planificar una sesión de aprendizaje? Sí, de repente yo podría trabajar de repente para el área, eh, esta de acá, bueno, he puesto animales, ¿no? Pero podría trabajarlo para el área de sociales, ¿no? De repente hablando de alguna cultura. Voy a ver si acá se ven algunas de mis actividades. ¿Ya? Culturas del Perú, por ejemplo. Entonces yo también puedo generarlas. Por eso yo decía, todo va a estar en relación a lo que yo planteo. Si dispongo del tiempo para trabajar la actividad, yo la genero y la hago en relación a la sesión. Si no, tendría que buscar algo que ya esté hecho en la web y que se pueda ajustar a lo que yo requiero, ¿no? Por ejemplo, acá me dice coloco aquí, dice segundo horizonte, entonces yo podría colocar que aquí es Wari, ¿no? Y así sucesivamente. En el caso de otras actividades que nosotros podríamos trabajar, también
aparte de los crucigramas, los rompecabezas, y podríamos trabajar para el área, yo diría, posiblemente de matemática, este Lightbook, porque están hablando de secuencias, ¿no? Estamos contando los cuadrados, etcétera. Estamos viendo a la derecha, a la izquierda y así sucesivamente para poder trabajar con los más pequeños. Entonces, bueno, ya cerré la página. No, aquí está. Entonces, así nosotros podríamos trabajar estas secuencias, ¿no? Derecha, izquierda, de frente, un paso hacia adelante, un paso hacia atrás. Es un poco lo que nosotros estamos realizando a través de esta aplicación. Bien, como hemos podido ver, pues existen numerosos recursos TIC que van a favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos básicos de atención, percepción y memoria, ¿no? Estén atentos, en todo caso, a nuestras novedades, pues tendremos más videos y capacitaciones virtuales para ustedes. Muchas gracias y los esperamos en un próximo video.